va grabando, habíamos visto que hay varias herramientas informáticas que nos permiten organizar, vamos a decir, la complejidad de la cantidad de información que tenemos disponibles hoy en día. Entre estas herramientas habíamos visto lo que es base de datos y motores de búsqueda. Entonces, y dijimos que íbamos a ver algunas más. Vemos acá, habíamos dicho que las bases de datos eran repositorios en donde organizábamos la información, pero eran fuentes de información secundaria, que quiere decir que no producían la información, sino que nada más organizaban y dejaban accesible de manera fácil información que producen otras fuentes primarias, grupos de investigación, la universidad, alguna entidad de salud pública o privada, como en este caso cualquier persona o grupo que se dedique a investigar cierto tema. Esas son las fuentes primarias. Y en las bases de datos teníamos varias bases de datos que habíamos visto como era PubMed, Redalic, Cielo, ScienceDirect. Depende de la temática o del área disciplinar, ingeniería, ciencia de la salud, historia, geografía, cada disciplina tiene su base de datos de referencia o varias bases de datos en donde se almacena esta información y se indexa, es decir, se agrupa, depende a un criterio en común para que nosotros después podamos buscar. Habíamos visto que para buscar dentro de una base de datos necesitamos definir un conjunto de palabras clave. Las palabras clave uno no les da mucha importancia, pero son determinantes del resultado de la búsqueda, digamos. Según lo que nosotros escribamos como palabras clave, va a ser lo que nos devuelvan como resultado de nuestra búsqueda. Y también habíamos visto los motores de búsqueda. Y habíamos mencionado, entre los que más usamos, es el de Google. Y que habíamos dicho que un motor de búsqueda es una herramienta justamente que nos permite buscar, o sea, y habíamos incluido la palabra algoritmo, tiene un diseño o forma de buscar la información que nosotros estamos solicitando. Habíamos dicho también que hay varios motores de búsqueda y que cada uno busca de la forma o en la forma mediante la cual está programado. Por lo cual, cada uno nos va a devolver resultados diferentes, ya sea diferente orden de prioridad o diferentes resultados en sí. ¿A qué son los resultados? Las distintas entradas, los diferentes sitios web. Nosotros siempre estamos buscando con el motor de búsqueda, en este caso en la web. Entonces, voy a ir pasando esto que ya vimos. Había varios motores de búsqueda. Por ejemplo, era el de Yahoo, Bing o Google. Generalmente, entre los más usados está el de Google. Después los vamos a ver un poquito más. Google lo que nos permite es hacer esto que se ve acá, que es una búsqueda avanzada, y no es el único que la tiene, pero nosotros ahora, dentro de unos minutos, vamos a ver cómo realizar una búsqueda avanzada en Google utilizando operadores de búsqueda. Entonces, por ahora lo dejamos ahí en stand-by. Sería esto. Después, que también hayamos visto, tenemos metabuscadores. Es decir, motores de búsqueda que buscan a su vez en varios motores de búsqueda. ¿Por qué es esto que estamos diciendo? Vieron que dice acá, el metabuscador es un sistema que localiza información en los motores de búsqueda, pero carece de base de datos propia. Muestra una combinación de las mejores páginas que ha devuelto cada uno. Es decir, nosotros habíamos dicho que al, por ejemplo, decidir por un motor de búsqueda Google, nos estamos de cierta manera limitando a los resultados que Google encuentre. Siempre tenemos que ser conscientes de que nosotros no estamos buscando sobre todo el universo de posibles resultados, sino sobre los que Google le vaya a dar prioridad en su búsqueda. Entonces, para poder ver o de alguna manera incluir más resultados,
Existen los metabuscadores, que es como dice acá, devuelve una combinación de las mejores páginas que devuelve cada uno de los buscadores. El otro día, a ver si tenemos acá los ejemplos, tenemos Metacrawler, acá en el PDF que le habíamos dado como apunte, vamos a decirle. Tenemos otros metabuscadores, Xquick y el DuckDuckGo, que era el que les había pasado el otro día, Fran. ¿Cuál es la idea? Con esto nosotros podemos buscar en varios buscadores al mismo tiempo, pero también cada metabuscador tiene su forma de buscar e incluye distintos buscadores y de los resultados que les devuelven los buscadores, prioriza o organiza la información de cierta manera. Es más, vamos a decir, no sé si decir completo, sino que considera más cuestiones que el buscador en particular, pero también tiene su propio algoritmo de búsqueda, entonces también cuando estamos buscando con un metabuscador nos estamos limitando. Igualmente uno nunca puede buscar sobre todo el universo de posibles resultados. De alguna manera tengo que filtrar la cantidad de resultados y eso es lo que estamos aprendiendo acá. Seleccionar un buscador, después vamos a ir buscando, ir filtrando nuestra búsqueda por las palabras claves y por los operadores de búsqueda, para ir reduciendo la cantidad de resultados a analizar. Porque la idea de lo que uno busca es poder manejarlo y leerlo, digamos, o analizarlo. Acá dijimos el Metacrawler es un buscador. Y dentro de las otras herramientas que tenemos para organizar nuestra búsqueda tenemos los tesauros. Acá ya pasamos de lo que es búsqueda y algoritmos y formas y secuencia de pasos para buscar cierto dato a algo más específico de una determinada disciplina y que es más, vamos a decir, similar, porque no es lo mismo, a un diccionario. Vieron que acá dice un tesauro es un catálogo o sistema de términos y relaciones que presenta conocimientos en un determinado sector. Entonces, depende, de vuelta a la ciencia en que ustedes estén desarrollando o trabajando, puede haber determinados tesauros que les expliquen qué significa cada término o qué relación tiene ese término respecto con otros relacionados a la misma ciencia. Vamos a ver si me salgo de acá, ¿no? Vamos a buscar uno de los tesauros que están acá en el PDF para ir viendo. Vamos a ir a abrir estos dos, farmacia y bioquímica, por ejemplo este. Alguien pareciera que no está cargando, ahí. ¿Vieron? Esto tenemos acá, por ejemplo, el tesauro de la UNESCO para campos de ciencia y tecnología. Y como siempre, nosotros podemos buscar, digamos, en todos los lugares que estemos buscando información, tenemos que introducir una palabra clave a buscar. Ciencias naturales, ciencias sociales humanas, este tesauro es como bien completo. Vamos a poner una palabra, bueno, a buscar dentro del tesauro. Bueno, no justo esa palabra, no. A ver qué otra cosa podemos buscar. Alimentos, algo más general. Bueno. Si no, vamos a ir abriendo otro. Quiero mostrarles un resultado de los que buscan. Bueno, acá por ejemplo.
Vamos a abrir una de estas entradas y vieron que les muestra la entrada, digamos, o lo que ustedes están buscando, en qué área disciplinar se encuentra, si es ciencias médicas, ciencia de ingeniería, en este caso no, digamos, pero si es algo más relacionado a las ciencias sociales, y les muestra conceptos genéricos relacionados a ese tema. Es decir, el tema que ustedes están buscando y cómo se relaciona dentro de estas disciplinas ese tema que ustedes buscaron. Vamos a ver acá, escasez de alimentos. Vieron que dentro de alimentos hay varios puntos que tocan. La escasez de alimentos ya está más ligado a los recursos naturales, y entre conceptos genéricos y conceptos relacionados nos muestra recursos alimentarios y hambre y suministro de alimentos. Digamos, muestra en qué gran área está incluido el término que nosotros buscamos. Por eso decimos que es un conjunto ordenado de términos y relaciones que presentan el conocimiento de un determinado sector o de determinada disciplina, de determinada ciencia, digamos, ¿no? Entonces ahí, a veces si ustedes no saben qué relación o qué significa un determinado, porque determinadas palabras pueden tomar un significado, depende de la ciencia que estemos hablando. Entonces, en ese caso pueden dirigirse a un tesauro de la disciplina en la que ustedes están leyendo o investigando y ver si el término que están utilizando es correcto. Eso. Tenemos los distintos ejemplos que si quieren pueden ir mirando ahí los que tenemos en el PDF. Y finalmente tenemos los directorios. Vieron que son varias herramientas pero con distintos fines y utilidades. Dijimos, no quiero, digamos, que se confundan lo que son directorios con lo que son bases de datos. Ahora vamos a ver unos ejemplos para que les queden claros. En los casos de directorios, ahí dice acá en el texto, dice lista editada por personas expertas que se encargan de ordenar sus recursos en forma cronológica o geográfica por temas, categorías, generalmente en forma de árbol jerárquico. Son bases de datos más pequeñas, menos actualizadas, pero más elaboradas debido al factor humano. ¿Qué quiere decir? Son bases de datos más pequeñas que las bases de datos que estuvimos viendo, en donde se organiza y almacena los diferentes artículos científicos. Estas son más pequeñas porque en realidad almacenan información acerca de las revistas y los factores de impacto de las revistas. Es decir, ahora vamos a ver, acá entre los ejemplos de directorios que tenemos, Latindex. Por ejemplo, vamos a abrir Latindex para que ustedes vean cuál es la diferencia entre Latindex y Cielo, por ejemplo, ¿no? Tenemos Latindex por un lado y voy a abrir acá Cielo. Nosotros acá, por ejemplo, en Latindex busco nutrición. ¿Y qué me devuelve? Nutrición animal tropical, que es de Costa Rica, editorial Universidad de Costa Rica, y los datos de la revista. ¿En qué temas está esta revista? ¿Qué temas desarrolla? Endocrinología y nutriología, agronomía, ganadería, zootecnia. Se ve, acá tenemos nutrición clínica y dietética hospitalaria, que es de España, y los subtemas son endocrinología y nutriología y medicina. Entonces acá tengo datos de revistas que publican artículos. Digamos, estas revistas, quiero ver si tienen algún lado, porque hay revistas que dejan de estar activas. No veo dónde dice.
si la revista está activa o no. Acá, situación vigente, vigente, cesada. ¿Qué quiere decir? Que las revistas que están vigentes siguen organizando los artículos y publicando artículos. En este caso, cielo, si yo pongo nutrición, estoy usando la misma palabra clave para que vean que buscan distintas cosas. Si yo busco en cielo, que es una base de datos de artículos científicos, lo que me devuelve son justamente artículos científicos relacionados a la palabra clave que yo puse, que es nutrición. Es decir, acá tenemos la fuente de información, que es lo que estoy buscando, el artículo en sí, para leerlo, introducirme en la temática y mirar cómo hicieron la metodología y quizás reproducirla si necesito. Para esto son las bases de datos, para uno obtener los artículos científicos. Los directorios, en cambio, ¿para qué sirven? Yo estoy leyendo el artículo, por ejemplo, y me gustó, me parece interesante. Entonces digo, bueno, me gustaría saber en qué revista se publicó, así veo cuál es el nivel de la revista. Entonces miro en dónde se publicó este artículo, y dice acá Revista Chilena de Nutrición. Ahí se publicó este artículo. ¿Y cómo será la Revista Chilena de Nutrición? Entonces, ¿uno qué hace generalmente? Puede ir directamente al sitio de la revista. Bueno, acá me lo abren en el cielo. Puede ir directamente al sitio de la revista, pero el sitio de la revista no va a decir, no, esta revista no es tan buena, ¿se entiende? Entonces lo que uno tiene que hacer es buscar esta revista en un directorio. En los directorios nos dan la información de los factores de impacto de la revista, de dónde son la editorial, o sea, la editorial de la revista, qué temas trata y demás. En este caso, Latindex justamente habla o incluye revistas de habla hispana. O sea que España, como dice acá, España y Portugal, revistas de América Latina. No tiene revistas, por ejemplo, de las que encontramos cuando estamos buscando algún artículo en PubMed. Si miramos dónde fue publicado, probablemente no lo encontremos acá en Latindex, porque justamente son para revistas latinas. Lo que podemos hacer en el caso de encontrar otros artículos que, a ver acá, no están. En este caso tenemos dos directorios de Latinoamérica y España. Tenemos, por ejemplo, le voy a mostrar uno que no está acá en el PDF, pero que es el que se utiliza generalmente para poder ver los rankings de las revistas, y les muestro para que entiendan finalmente cuál es la diferencia de base de datos y directorio. Este Simago rankea tanto revistas como universidades o centros de investigaciones científicas. Nosotros estamos queriendo ver el ranking de una revista. Vieron que acá dice ingresar el título de la revista, el número o el nombre del que publica la revista, digamos, del editorial. Entonces voy a poner acá una revista cualquiera para que vean los datos que me devuelve. Bueno, justo de esta no me devuelve nada. Vamos a ver esto de una revista de biomateriales. Vieron que yo acá escribí biomateriales. Por supuesto, como es un directorio que está en inglés, tengo que buscar con términos en inglés. Acá, ¿qué me devuelve? Las áreas que toca, o sea, o que trata esta revista. ¿Qué quiere decir? Que las publicaciones de esta revista que se llama Biomateriales son acerca de bioquímica, ingeniería y ciencia de los materiales. Me pone el scope, que el scope de una revista es justamente los temas de interés de la revista, es decir, a esta revista le interesa publicar artículos que traten de estos temas. Y acá
en la parte de citaciones por documento tenemos el factor de impacto que estuvimos hablando la clase pasada. ¿Qué quiere decir? Una revista con un alto factor de impacto son las revistas más leídas por ya sean estudiantes como ustedes, profesores, investigadores, por cualquier persona que pertenezca al ámbito académico. Las que tienen mayor factor de impacto son las que son más leídas. Esta es una de las bases de datos en donde ustedes pueden, ¿cuál es la idea? Cuando ustedes estén leyendo un artículo, ustedes pueden ver de qué revista provino ese artículo y con esto miran cuál es el nivel, por decirlo de una manera, de la revista de la que están leyendo. Hay otro que es Scopus, que se me carga, que también es un directorio que sirve para buscar información de las revistas. Les muestro esto porque como son los que generalmente se utilizan para los artículos y publicaciones en inglés, vamos a poner lo mismo, no pensar demasiado. Vieron que todo lo que me muestra acá es el título de la revista, el percentil en donde se encuentra y el factor de impacto que ha tenido esta revista. Generalmente el factor de impacto se mide dentro de los 2 últimos años. ¿Vieron? Pero bueno, estos son directorios. Ven que yo acá tengo títulos de la revista, el factor de impacto, toda información de la revista, pero no estoy viendo ningún artículo científico como veo en las bases de datos. Ejemplos de directorios. Y hasta ahí estamos. ¿Alguna consulta acerca de esto? Sí, yo tengo una duda. Con los Ajá. metabuscadores no me quedó claro. Los metabuscadores, vamos a ver si cargo acá alguno. ¿Cuál es la diferencia de un buscador que de un metabuscador? Que un metabuscador, por supuesto que lo que hace el metabuscador para nosotros no es visible directamente, sino que busca en varios buscadores a la vez y nos devuelve los resultados de varios buscadores. Entonces, si yo pongo acá una palabra clave, nutrición, por ejemplo, los datos que me devolvió el metabuscador no son relacionados solo al nivel, al motor de búsqueda de Google, por ejemplo, sino que tiene incluidos varios motores de búsqueda. ¿Cuáles son los que busca? Hay que fijarse a ver si en algún lado de la web o los que programan el DuckDuckGo ponen, a ver si está por acá, con la página de inicio, si dicen qué motores de búsqueda están considerando, pero esa es la idea, digamos, principal, que contemplan resultados de varios motores de búsqueda al mismo tiempo, entonces uno hace una búsqueda más general o inclusiva, digamos. Esa es la diferencia entre el metabuscador y el buscador. Nosotros generalmente usamos el buscador, ¿vieron? Tampoco, esto es para mostrar las herramientas, no es que uno se va a poner a buscar en todos los buscadores, usando metabuscadores, es muy difícil, porque justamente lo que, digamos, la idea principal de todo esto es la cantidad de información que tenemos disponible y cómo hacer para buscar dentro de este mar de información, archivos y cosas que tenemos para ir pudiendo filtrar lo que nos interesa a nosotros. Ah, gracias. De nada, buenísimo. Cierro hasta acá. Lo que vamos a ver ahora es, que me parece que también tienen algo en el campus, son búsquedas avanzadas. Dijimos que uno de los buscadores es, uno de los motores de búsqueda, digamos, es Google. Vamos a hacer así. Ya abrí un montón de páginas en un ratito. Entonces, tenemos que aprender a buscar en Google o cualquier motor de búsqueda. Yahoo también tiene búsqueda avanzada.
Pero lo bueno que tiene Google es que lo podemos hacer con operadores, es decir, dentro de la misma input que tenemos para hacer la búsqueda, vamos poniendo unos operadores y vamos a ir filtrando nuestra búsqueda. Vieron que ahí dice cómo googlear este término nuevo de esta nueva era, digamos que todo lo googleamos. ¿Cómo podemos googlear? Utilizando operadores. Entonces vamos a tener resultados más específicos utilizando cadenas de caracteres genéricas. Entonces acá nos muestra algunos de los más utilizados. Vamos a tratar de copiar esta cadena de búsqueda para que veamos cómo, por más que está escrita en inglés, no importa, la vamos a ir escribiendo así despacito, para que veamos cómo vamos a filtrando. Queremos buscar artículos del New York Times que traten de los scores en colegios. Este SATS es una evaluación que se hace entre los años 2008 y 2010. Entonces, una primera aproximación es poner en el buscador artículos de New York Times y que no contemple este test y que esté entre... Pero ¿cómo hacemos para poder ir escribiendo eso, o sea, ir filtrando esto? Podemos filtrar que las búsquedas sean solamente dentro de un mismo sitio con el operador de site. O sea, solo busca resultados de este sitio. Entonces yo, por ejemplo, acá, si yo pongo test, como dice ahí, scores, en general, tengo un montón de resultados. Aquí les voy a leer este número, un montón de resultados. Entonces yo digo, bueno, quiero buscar esta cadena de caracteres, este score, pero solo dentro del sitio del New York Times. Entonces le pongo site, dos puntos. Y miren cómo se achica drásticamente la cantidad de resultados. Lo importante de los operadores es que yo tengo que escribirlo, site, dos puntos y pegado el sitio. Si yo dejo un espacio entre medio de los dos, vuelvo a tener un montón de resultados. ¿Por qué? Porque no me está tomando que el sitio es el New York Times. Sí o sí, para todos los operadores tienen que estar pegados a la palabra filtro que voy a estar utilizando. Y acá, ¿cómo me doy cuenta que está funcionando mi operador? Porque miro que todos los resultados que me devuelve son del sitio New York Times. New York Times, New York Times. Si acá hubiese otro sitio que no tiene nada que ver, es porque no estoy filtrando por sitio. ¿Se ve? Si sigo avanzando en las páginas, todo lo que me muestra es del sitio de New York Times. Vamos a hacerlo. Si quiero buscar en cielo, de nutrición, yo veo que si busco, bueno, nutrición era la idea de poner, lo que me devuelve es un resultado de cielo, otro resultado de cielo, otro resultado de cielo, y así porque estoy indicándole con el operador de sitio que donde quiero buscar es en cielo. Una consulta, profesora, Ah, disculpe. Viste que decía ahí entre 2008 y 2010, y yo quiero poner entre qué año y año, ¿cómo se pone si para queremos buscarlo? poner los años, acá como indica acá, para poner rango o intervalo de años es el primer año, 2 puntos, y el segundo, 2008, 2008, 2010. Fíjense que los 2 puntos no son verticales, sino horizontales y van pegados a los años, digamos. Va pegado acá, 2008, 2 puntos inmediatamente, y después 2010. Y vemos que esto va a ser, depende del año en que se haya publicado
la entrada en el sitio web, digamos, ¿no? A veces, muy de vez en cuando, este filtro por fecha no filtra del todo bien, pero fíjense que igualmente, voy a sacarlo, si dejo sin el filtro de fecha, tenemos 23.800 resultados, y si agrego, ¿cuánto dije? 23.800. Se me achica porque quiero solo en ese intervalo de fechas a 4.000 resultados. Fíjense que puede ser que alguna de las entradas por algo no esté dentro del rango especificado, pero es raro que no ocurra, digamos. Entonces acá tenemos dos operadores, el de site para el sitio y el del rango de fechas con 2 puntos. Como les digo, los 2 puntos tienen que ir pegados a los años, digamos, si no, el operador no funciona. Ahí si pongo 2008, 2.2010, no me está tomando un rango de fecha, sino que está buscando estos números y los 2 puntos dentro de los posibles resultados nada más. Si quiero que funcione como operador, tengo que ponerlo pegado a las fechas que estoy utilizando. Eso por un lado. Después tenemos otro operador, que es este, no me acuerdo cómo se llama, pero que el cosito que va arriba de la ñ, y busca palabras relacionadas. Por ejemplo, ponemos college, colegio, y va a buscar universidad, educación superior, todos los términos medio sinónimos que representen lo mismo. Entonces puedo poner nutrición, no sé, humana, y acá poner términos relacionados, o sea, digo humana, persona, varios sinónimos de humano, por ejemplo. Si estoy buscando algo no tan específico, eso me va a servir para ampliar la búsqueda a posibles cosas que no esté considerando con mi palabra clave de búsqueda. Si yo pongo estudios universitarios o si pongo nivel de educación, quizás quiero cualquier institución de educación, no sea primaria, secundaria, terciaria, universitaria, sino cualquiera, puedo utilizar este símbolo para identificar eso. Esto por un lado. Después, si queremos buscar una cadena de caracteres tal cual, utilizamos las comillas. ¿Vieron cómo está escrito acá test scores? Si nosotros utilizamos comillas, voy a cambiar acá y voy a poner nutrición humana entre comillas, me va a devolver los resultados que sí o sí tengan dentro de este resultado justamente nutrición humana. No otra cosa. Si ustedes se fijan acá, todos los resultados tienen esto, nutrición humana. O sea, nutrición y humana como una oración. Entonces, si quiero buscar una letra o una canción, que yo sé, o sea, las letras de la canción, o algún título de un libro, que es el título y quiero buscar específicamente ese libro, me conviene buscarlo con comillas. Después, si yo estoy haciendo una búsqueda general para obtener resultados de ir leyendo, no me conviene buscar con comillas porque estoy limitando a sí o sí esa cadena de caracteres u oración que me filtre los resultados que solo aparezca así. O sea, acá si tengo un resultado de nutrición en humanos, no me va a aparecer porque estoy buscando nutrición humana. ¿Se ve? Entonces hay veces en los cuales nosotros necesitamos buscar tal cual y veces en que no es necesario buscar lo mismo. Entonces tenemos esos operadores y hay otro operador para excluir resultados, que es el menos, excluye resultados de la búsqueda. Entonces, si quiero buscar esto,
pero que dentro de los resultados no esté Argentina, por ejemplo, me va a devolver resultados o entradas en donde la palabra Argentina no se nombre. ¿Se ven? Entonces yo digo, bueno, si quiero buscar producción de yerba mate a nivel mundial, ¿en qué otros países se produce yerba mate? Y en Argentina es medio obvio que sabemos todos que se produce yerba mate. Y si pongo producción de yerba mate, probablemente las primeras 30 entradas sean relacionadas a Argentina. Entonces ahí digo, bueno, mostrame las entradas que no tengan la palabra Argentina, así miro en qué otros lugares se produce. Un ejemplo, ¿no? Si quiero buscar algo, un resultado, estoy buscando mesas de escritorio, lo demás, pero no quiero que me aparezca lo de Mercado Libre, pongo menos Mercado Libre, porque si no, probablemente si pongo mesa plegable y me van a aparecer los primeros 5 o 10 entradas de Mercado Libre. Entonces, de esa manera podemos ir excluyendo algunos términos que no queremos que estén como en los resultados de nuestra búsqueda. Y también tenemos estos, que está bueno porque a veces ustedes buscan un tipo de archivo en particular. Por ejemplo, cuando buscan algún dato en Excel o cuando buscan algún libro o algo, algún artículo que está en PDF, usamos el operador file type, que es el tipo de archivo, file type. Dos puntos, y acá también tiene que estar pegado el operador es file type, dos puntos, todo. O sea, estos y el de site, por ejemplo, tienen que tener los dos puntos y va pegado. Si le pongo file type PDF, fíjense ustedes que me devuelve, acá veo que es un PDF, me devuelve solo búsquedas que tengan un archivo PDF. Entonces, si están buscando, como les digo, un artículo o un libro que busco y a veces me aparece en donde se vende o la editorial y no encuentro el archivo en sí, puedo filtrar por tipo de archivo. Si busco file type XLS, no sé si irá a tener algún resultado. En cielo justamente, no tengo nada, voy a sacar el site de cielo. Y ven que me devuelve todos archivos XLS. O sea, cuando descargue estos archivos van a ser archivos que pueda abrir con Excel. Esto es cuando buscamos algún conjunto de datos para, o que queremos saber, no sé, algún censo o algo a nivel salud y queremos ver si obtenemos esos datos en una planilla de cálculo, podemos buscarlo así, con el operador FileType. Y después tenemos, voy a ir mostrando lo que vamos a usar generalmente, este operador InTitle, que lo que va a buscar es justamente que el término que pongamos esté en el título. Entonces, voy a sacar, o sea, si usamos todos los operadores al mismo tiempo, solo que nosotros acá porque estamos buscando así ejemplos, digamos, pero cuando estamos sabiendo bien qué queremos buscar, está bueno usar todos los operadores. Acá los voy sacando para poder obtener algún resultado para mostrarles a ustedes, digamos. Quiero que en el título esté proteínas, vamos a poner así, nutrición humana. Entonces tenemos acá evaluación de la adición de proteína asimilable a través de proteína de guisante, que es propiedades y valor nutricional, nueva proteína de origen animal para consumo humano. O sea, me va a devolver aquellas entradas que tengan en el título la palabra proteína. Entonces ya puedo, si la palabra está en el título, generalmente es porque es una palabra importante en el desarrollo del artículo, digamos.
¿Se entiende eso? Entonces, quiero mostrarle acá, a ver si tengo herramientas. Preferencias, búsqueda avanzada. Acá en el caso de Google tenemos preferencias, búsqueda avanzada. Ustedes pueden, en caso que no se acuerden el tema de los operadores, pueden hacerlo desde acá. ¿Cómo entramos acá a preferencias, búsqueda avanzada? Si no se acuerdan bien cuáles son los operadores o quieren ver cómo se los toma, pueden ir escribiendo acá desde la búsqueda avanzada. Si yo quiero buscar, por ejemplo, proteínas, aminoácidos, del 2000 al 2020, 21. Vieron que acá podemos poner filtrar por idioma. Vamos a poner idioma español. Bueno, español nada más. Sitio o dominio, puedo ponerle cielo. Términos que aparecen, vieron que dice en el título de la página, en el texto de la página, en la URL de la página. Tipo de archivo, quiero PDF. Puse esos criterios de búsqueda y me armó lo mismo que venimos armando, solo que bueno, sin necesidad de estar recordando cómo se escriben los operadores. Proteínas y aminoácidos, en donde en cielo y para el tipo de archivo PDF del 2000 al 2021. Por ejemplo, cuando uno hace una búsqueda bibliográfica, generalmente lo que hace es tratar de hacerla, si es un tema actual, o sea, un tema que se está tratando en este último tiempo, busca bibliografía de los últimos 5 años. O sea, en este caso sería del 2016 al 2021. Cuando hay bibliografía que uno no necesita, que sea algo actualizado, ustedes quieren ver, no sé, la marcha de rayos en óptica o algún tema de físico, matemática, que son temas bien conocidos y aceptados de hace mucho tiempo, puede buscar bibliografía de años anteriores, entonces este rango de búsqueda puede ser más amplio, digamos. ¿Alguna consulta? Sí, no sé si no está. A ver. Si ya no está en el campus. ¿Alguna consulta hasta acá? Vieron que todo esto justamente es para poder... estoy tratando de leer acá al mismo tiempo que le hablo, para poder filtrar y obtener una cantidad de resultados que yo pueda leer. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, veo que no está esto de los operadores de búsqueda, así que después lo vamos a subir. ¿Qué quiere decir con esto? Que uno cuando hace una búsqueda, la idea es obtener, por ejemplo, 30 resultados. Entonces puedo ir entrando a cada entrada web e ir leyendo qué me interesa. Si estoy buscando en una base de datos, por ejemplo en PubMed, acerca de un tema que es de mi interés, y bueno, si filtré los últimos años, o las revistas de interés, o los autores, generalmente cuando uno busca algo porque le interesa, y bueno, quizás podemos ampliar el número de resultados a 50, 100 artículos y sentarnos y entrar a leer, tratar de leer el resumen de cada artículo y de ahí ver, bueno, esto sí me gusta o no, depende de lo que estemos buscando, si estamos queriendo saber qué metodología se utiliza para la determinación de proteínas en determinado organismo, por ejemplo, busco en PubMed y voy mirando las metodologías. Si el artículo no determina proteína en ningún lado, no lo miro. Si lo hace, miro cómo lo hace.
y la metodología. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a cerrar esta parte de búsqueda bibliográfica, o sea que ya sabemos cómo buscar, o sea, cómo hacer para filtrar y en dónde buscar nuestros resultados. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros cuando hagamos los prácticos de procesador de texto, es decir, de Word, le vamos a dar un tema y ustedes van a buscar el texto. Cuando busquen los textos, los tienen que hacer en estos sitios de índole académica, filtrando por el tema de interés que se les plantea, y ustedes van a obtener el texto. Si no lo pueden hacer editable, usan lo de OCR que vimos para finalmente tener un texto editable, y después lo van a volcar al Word Online, en el caso nuestro que vamos a trabajar con el Word Online. Entonces vamos a abrir ahora, en los minutos que nos quedan, para empezar a mirar un poco lo que es el Word Online. Ven que yo compartir. Acá tenemos el Word Online. Quiero ver, no, a mí no me quedan las entradas acá. Abrimos el Word Online. Un poco lento, pero lo abrimos. La idea que va a ser que cuando copiemos texto desde la web, lo peguemos en el Word Online. En nuestro caso, en el Word de escritorio o en el Word Online. Nosotros, como les comentamos anteriormente, vamos a estar trabajando con el online porque probablemente no todos tienen Word de escritorio. Cuando lo hacemos presencial, siempre trabajamos con el Word de escritorio. A ver si me abre un archivo en blanco acá. Bueno. Entonces, esto es lo que tenemos del Word Online. Lo que les decía, cuando nosotros traigamos texto desde la web, lo que vamos a querer es conservar solo el texto, porque el formato, es decir, la edición de ese texto la vamos a hacer nosotros desde las herramientas que vayamos viendo de Word. Entonces, por ejemplo, yo, por supuesto que cuando hagan los prácticos, nosotros no les vamos a pedir que ustedes hagan un texto producido por ustedes. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes lo que van a hacer es venir a un texto, copiarlo. Pónganse que copio esto para tener varios párrafos y pegarlo en el Word Online. Entonces lo copio, con clic derecho copiar, o control C, como ustedes les resulte más fácil, y los pego acá en mi Word Online. Pero vamos a usar esta opción que dice pegar solo texto. No lo voy a pegar con pegar, sino que lo vamos a pegar solo texto. Bueno, entonces acá ya tenemos el primer pequeño inconveniente. Es pequeño nada más. Dice permitir copiar, cortar y pegar. Tiene que instalar la extensión copiar y pegar de Office para cortar, copiar y pegar con el mouse, que es lo que yo hice recién. Clic derecho copiar y ahora estoy queriendo pegar. Si no tienen la extensión, como es mi caso que no la tengo, puedo usar los métodos abreviados de teclado. O sea que para pegar y copiar tengo que usar sí o sí el teclado. Si no, tengo que agregar la extensión. Como estoy queriendo pegar solo texto, voy a pegar con control mayús B. O sea, control shift B. Al mismo tiempo los tres. Y ahí le pegué solo el texto. ¿Se ve? ¿Qué quiere decir? No me traje. Está bien que justamente este texto que seleccionamos no tiene demasiado formato,
pero no me traje ningún formato de la web. A ver si copio este resumen. Vieron que acá, si yo lo copié, hice control C, y ahora lo pego con control V, así, control V, me pega la palabra resumen en negrita, es decir, me mantiene el formato de fuente, que es negrita. Si lo pego con control, acá me va a mantener de vuelta, porque estoy ahí en negrita. Si lo pego con control shift B, como dice acá abajo, si lo pego con control shift B, me saca el formato de web que tenía y me pega solo el texto. ¿Y con qué formato me pega? Con el formato que tenga este espacio acá, que es el mismo que tiene mi texto. O sea, toma el formato del archivo. Si yo acá lo pego de vuelta con control shift B, como mi texto está en negrita, me lo va a seguir pegando en negrita. Porque ya este párrafo, que es un párrafo, me quedó con la fuente en negrita. Entonces, ¿sí? Una consulta, sería Control Shift B, lo pega con el formato de Word, ¿no? Y para Claro, pegar con el formato original, ¿cómo era? con control B. Control B es lo que generalmente usamos para pegar. Control Shift B, control B corta es, digamos, así el control más B es para pegar el texto y control más shift más B es para pegar sin formato. Ah, bien, bien. Sin formato del origen. Toma el Origen. formato de destino. Ajá. No es que no va a tener formato. Todos los textos tienen un formato, pero toma el formato del archivo de destino. En este caso, nuestro archivo de Word Online. Ah, bien. Gracias. De nada. Entonces, nosotros trajimos el texto, que es lo que van a hacer ustedes. Van a usar las cadenas de búsqueda y los operadores y van a volcar el texto acá en el Word. Y nosotros cuando nos organizamos y les pedimos algún formato, tenemos tres tipos de formato, o tres grupos, vamos a decir por decir una manera, que siempre les indicamos qué formato tienen que dar. El formato de la hoja, el formato de los párrafos y el formato de la fuente. Son nuestros tres grupos. Ahí para que se vaya en la pantalla. Entonces tenemos el formato de la hoja, el formato del párrafo y el formato de la fuente. Lo pongo así como para ir del más englobador, por decir una manera, al más chiquito. Para lo que es el formato de hoja, tenemos acá en el Word Online la ficha de presentación. Para el formato de hoja tenemos la ficha de presentación. Así. Verán que acá les vamos a indicar los márgenes que es el espacio que me queda hacia la izquierda, arriba, a la derecha y abajo de la hoja. Eso lo puedo configurar acá. La orientación, si queremos la hoja en orientación vertical o en orientación horizontal, como en este caso. Y el tamaño de la hoja, nosotros generalmente usamos A4. Fíjense que puedo personalizarlo, usar tamaño carta, pero nosotros usamos A4, así que lo dejamos en A4 y generalmente, salvo alguna excepción que necesitamos mostrar una imagen, un gráfico o algo, usamos la hoja en orientación vertical. Después tenemos el formato de párrafo que está en la pestaña de inicio, acá. Y hay un grupo que se llama párrafo. Nosotros a estos, acá no se llega a apreciar
tanto, pero en el Word de escritorio sí, a estas entradas como inicio, insertar, presentación, referencia, le llamamos pestañas. Entonces ahora estamos en la pestaña inicio, ¿se ve? Y a todas estas pequeñas divisiones le decimos grupo. O sea, este es el grupo edición, este es el grupo estilo y este es el grupo párrafo. Entonces, lo que es formato de párrafo va a estar en la pestaña inicio en el grupo párrafo. Sí, acá desde la flechita, acá tengo los accesos rápidos del grupo párrafo y desde la flecha puedo acceder a la configuración avanzada del grupo párrafo. Y tengo lo que es la alineación del párrafo, la sangría y el espaciado. Son las tres cosas que puedo modificar acá en el Word Online. Por supuesto, en el Word de escritorio tengo varios controles más para el párrafo, pero bueno, en el Online tenemos esto. Fíjense ustedes, voy a traer este párrafo un poquito más arriba. Entonces, si me posiciono en el párrafo haciendo clic, ya me muestra acá que tiene alineación izquierda. Si quiero que sea centrada la alineación, fíjense cómo cambia. Ahí elijo alineación centrada, alineación derecha, escribe todo hacia la derecha. Y la alineación justificada, que es la que generalmente les pedimos nosotros, observen la diferencia entre la alineación izquierda y la justificada. Si ustedes ven la alineación izquierda, en el margen derecho, le queda como un caminito irregular. Quiero decir, las palabras no terminan todas a la misma altura. En cambio, la alineación justificada lo que hace es al párrafo ensancharlo de margen a margen. Entonces, tanto el margen izquierdo como el margen derecho quedan un camino regular, o sea, una recta y acá. A mí me gusta más la justificada porque queda como más ordenadito. Que generalmente es la alineación que nosotros le pedimos para lo que es el cuerpo del texto. Después los títulos, por ejemplo, estamos viendo formatos en Word. Los títulos sí los pueden poner centrados. El título de un capítulo o de un párrafo lo pueden poner centrado. Y ustedes dicen, ¿para qué la alineación derecha? Generalmente la alineación derecha se usa para lo que son fechas o la firma de hoy es 12 de abril. Esto se puede poner con la alineación derecha cuando escriben una carta, también cuando firman una carta o lo que sea, generalmente se firman en pie abajo a la derecha. Entonces las alineaciones dependen, sirven para distintos tipos de texto, digamos. Entonces dijimos acá que el párrafo lo vamos a manejar acá desde el grupo párrafo y la fuente, tenemos acá el grupo fuente. En este caso estamos con Calibri, el tipo de fuente es Calibri. Si quiero otro tipo de fuente, solamente lo cambio desde acá. Fíjense cómo cambia la fuente. También puedo cambiar el tamaño de fuente. Y tengo estos otros, a ver, este por ejemplo, este 2 dice, esta tendencia al alza se mantiene para todos los niveles educacionales evaluados, 2. Y ese 2 quedó porque yo lo copié y pegué sin formato, pero ese 2 en el artículo original es este 2 acá, que es un superíndice, porque refiere a una referencia bibliográfica justamente. No es un 2 que vino volando y quedó ahí, sino que es un superíndice, o sea que tiene que estar un poco más alto y más pequeño que el resto del texto. Entonces acá tenemos la herramienta superíndice. Vieron que ahí me lleva el 2. Todos estos son formatos de fuente, digamos, ¿no? El título generalmente va 1 o 2 puntos más grande que lo que es el
el cuerpo del párrafo y puedo ponerlo subrayado, por ejemplo. O sea que lo que es subrayado, negrita, cursiva, mayúsculas y minúsculas se hace desde el grupo fuente. Acá tengo este acceso rápido y, por ejemplo, puedo convertir mi texto todo en mayúsculas. Así. Vamos a copiar un renglón nada más para que entre todo en la pantalla. Si quiero todo en mayúscula, no necesito reescribir todo, sino que selecciono mi texto y le digo, bueno, ponémelo en mayúscula. O poner mayúsculas en cada palabra, pero todas las palabras empiezan con una mayúscula. O tipo inverso, que quiere decir que empieza con minúscula y todo el resto de la palabra es con mayúscula. Entonces no lo tenemos que ir haciendo palabra por palabra. Es decir, yo quisiera todo este texto en mayúscula para darle mayor importancia, agarro y lo resalto todo en mayúscula. Todo esto son formatos de fuente. Entonces cuando nosotros, le voy a poner un ejemplo nomás de lo que son los prácticos. Generalmente vieron acá, que lo vamos a hacer seguramente la semana que viene, tenemos formatos de fuentes, párrafos y alineaciones, y la configuración del documento, que es la configuración de la hoja, digamos. Entonces nosotros les indicamos la fuente, el tipo de fuente y el tamaño de la fuente, el interlineado del párrafo y la alineación del texto. El interlineado, vamos a hacer para atrás y les voy a mostrar lo que es el interlineado y el espaciado. Para lo que es formato de párrafo, vamos a llevar todo al mismo tamaño para que no confunda. Para lo que es formato de párrafo, vieron que teníamos ahí 3 atributos. Mejor igual, así. Abro y tengo el general, que me da la alineación, que se ve que es justificada porque está el párrafo va de margen a margen. La sangría y el espaciado. El espaciado es el espacio entre párrafo y párrafo. Acá lo voy a hacer bien grande, pero que ustedes lo vean nada más. No se usan espaciados tan grandes. El interlineado es, bueno, vamos a ir a uno. El espaciado es el espacio entre los 2 párrafos. Acá tenemos 2 párrafos. Entonces dijimos, quiero ver si lo puedo ir aumentando y lo voy viendo. ¿No? El espaciado antes del párrafo y después del párrafo. Vamos a hacer los 2 distintos. Entonces, acá nos queda el espacio entre los 2 párrafos. Si ustedes se fijan, hago clic, clic, clic y se me mueve todo. Si ustedes se fijan, entre este párrafo y este párrafo, acá en el medio, como el espacio se lo di mediante espaciado, no tengo un espacio hecho como este que veo el cursor ahí. ¿Se entiende? Si no, solamente yo se lo di con espaciado, o sea que acá no usé un enter para, o sea, no usé un enter justamente para dividir los 2 párrafos, para separar los 2 párrafos. Este también, este segundo párrafo, me quedo con espaciado posterior de 40, es decir, todo este espacio que hay entre el segundo párrafo y este tercero se da a través del espaciado, no tengo un enter en el medio. Entonces nosotros los espacios entre los párrafos los vamos a hacer generalmente justamente con espaciado. No es que si quiero llevar un párrafo más abajo le voy a dar enter, 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 enter hasta que logre el espaciado que deseo, sino que lo vamos a dar con el espaciado y lo último que vemos ahora es el interlineado del párrafo,
El interlineado son entre las líneas de un mismo párrafo. Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar el interlineado doble y se ve que este interlineado doble me pone bastante más espacio entre cada línea del párrafo que este otro que tenemos acá arriba que tiene interlineado múltiple. Si yo le pusiese interlineado sencillo, es más pequeño todavía que el múltiple y el doble es bastante. ¿Cuándo usamos interlineado doble? Por ejemplo, cuando nosotros queremos imprimir un texto que va a ser corregido por otro par o un docente, se puede hacer un interlineado doble, entonces acá abajo, cada uno que corrige va explicando o tachando y reescribiendo lo que cree necesario. Cuando uno escribe un artículo, por ejemplo, que los artículos se corrigen 5 millones de veces, lo puede hacer en interlineado doble, lo imprimís y otro que lo lee lo va corrigiendo y acá no sé, no me gusta condición física baja. Por ejemplo, me gustaría decir condición física menor, entonces tacho baja, pongo menor abajo. Se ve, hay ciertos casos en los que este espacio entre renglón y renglón me sirve, ya sea para corregir o para poner alguna anotación. Bueno, entonces hasta acá llegamos hoy. Cuando hagamos los prácticos o los trabajos en clase, vamos a ir empezando por lo menos con estas configuraciones de hoja, párrafo y fuente. Así que ya saben buscar información en las bases de datos y lo vamos a ir practicando con las clases. Vamos a ir practicando el filtro de la información también y en caso, les vuelvo a repetir, que ustedes tengan alguna imagen o PDF del cual quieran sacar texto y no pueden usar lo que vimos de OCR al principio. Entonces ya tenemos casi todas las maneras de buscar los textos más que nada para poder después trabajarlos en los trabajos en clase. Claro, bueno, como dice la compañera acá, después cada norma bibliográfica, digamos las bibliografías, el texto y demás, hay un montón de instituciones que tienen sus normas de cómo uno presentar el texto. Entonces, así como nosotros le decimos, bueno, el práctico debe tener interlineado tanto, espaciado tanto, y fuente tal y tal tipo, cuando uno quiere publicar un artículo científico o mismo cuando ustedes presenten una tesis de grado, se les va a dar la configuración que tiene que seguir el documento. Entonces todos los documentos quedan similares en cuanto a aspecto. Esa es la idea. Unificar de cierta manera el aspecto e identificarse, porque yo sé que tal revista presenta los artículos de tal manera. Y ya cuando veo el artículo me da una idea de qué revista estoy hablando. Por ejemplo, en el caso de las revistas. Bueno, ¿alguna consulta? Si no hay consultas, entonces terminamos acá y seguimos la semana que viene. Buenísimo, me alegro. Lo que les voy a pedir es, nosotros vamos a tratar de subir las clases, nos queda a deuda a nosotros, y si por algo nos olvidamos, que nos hagan un mensajito a través del campus, así nos acordamos. Y no nos atrasamos tanto con los videitos. Bueno, yo espero que pasen bien. Cualquier consulta que le hagan, recuerden a través del campus y nos vemos el lunes que viene. Mucha suerte a todos. Profe, disculpe. Sí, sí. Hola, me quedó una duda, discúlpame. El tema de la sangría. Porque no sé bien cómo es eso en el Word. La sangría, nosotros generalmente si usamos sangría de primera línea, que le decimos. Ahora mucho no le dimos importancia, hay un montón de sangrías. Acá si miran la sangría de primera línea, ¿qué quiere decir? Que en la primera oración del párrafo empieza un poquito corrida hacia la derecha. Ajá. Corrida uno le puede poner acá el valor de la sangría.
La sangría francesa es otra, pero nosotros nunca las usamos, que se ve así, al revés, digamos, primera línea contra el margen y el resto corrido, un espacio que uno le identifica. Generalmente si usamos sangría es esta, la sangría de primera línea, solo para... compartiendo, profe, por las dudas. Ah, perdón. Me estoy mostrando sin mostrar, digo. O sea, está bien. Gracias por avisar. Entonces, vuelvo a mostrarles. Nosotros tenemos así sin sangría el párrafo, ¿cierto? Entonces acá, como les decía, la sangría que generalmente utilizamos es la sangría de primera línea. Esa sangría de primera línea, acá por defecto la hacen 0,5. ¿Vieron? Que la primera oración la corre un poquito del margen, está separada. Generalmente esa sangría de primera línea es de 1,25 centímetros. 1,25. Y es este el espacio entre el margen y justamente es de primera línea porque la única línea que tiene la sangría es la primera línea del párrafo. Bien. ¿Cómo? ¿Lo puedes configurar para que sean diferentes líneas o el párrafo entero? Es para hacer diferentes líneas, la primera línea, después la sangría francesa, que son la segunda línea, o sea, son todo el resto menos la primera. Ajá. Y después si uno quiere correr todo el texto, vamos a ver que acá, voy a ver la regla. Para correr todo el texto lo que usamos ya son las reglas de acá arriba y corremos así. Ya no hay una sangría que corra todo el párrafo, digamos. Está bien. Está Es bien. que Porque me ha comúnmente pasado ponerle de hacer informes y esas cosas y hay veces que me corre todo el párrafo, todo y se me arma un lío. Por claro, eso tuve sí, problemas con eso. bueno, se desconfigura un poco. La que usamos nosotros mucha sangría no usamos, pero si usamos la de primera línea. Porque las sangrías llevan mucho espacio y si uno imprime el artículo, el informe, lo que sea, nosotros nunca le pedimos informes impresos, pero llevan muchas hojas, tener mucha sangría. Entonces tratamos de usar solo la de primera línea como para que quede bien visible cuál es el párrafo, dónde inicia el párrafo, digamos. Bueno, gracias. De nada. Muchas gracias por preguntar. Bueno, hasta luego, chicos. Que pasen lindo. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego.